Y hoy estamos con Carmen Gutiérrez Torres, secretaria de estudio de la Escuela de Psicología de la Universidad del Pacífico, para hablar acerca de la historia de la escuela y de cómo se ha ido posicionando su visión humanista transpersonal en el ámbito académico. Yo llegué el año 2004 a hacerme cargo de una asignatura que se está impartiendo por segunda ocasión, digamos, segunda vez en la vida, que era una asignatura experiencial. Y fui entrevistada por el director de visión y creador de la escuela, el doctor Héctor Bazán, y en esta primera entrevista hablamos respecto del sentido de la asignatura. Y ahí surgió con claridad la presencia, la importancia de la visión humanista transpersonal como un sello humanista, como un sello distintivo de esta escuela, y por lo mismo se quedó también, conversamos largamente acerca del sentido de los talleres, el que yo imparto y el que imparten otros profesores, también en el plano de la formación integral de los estudiantes. Y es bueno, siendo psicóloga, diría yo que es la única escuela de Chile que entrega esta formación a nivel de pregrado, desde esta visión. Bueno, la propuesta de la escuela es formar profesionales psicólogos con todos los saberes propios que definen a un psicólogo, pero además con un sello distintivo, con un valor agregado, con un elemento diferenciador como es la visión humanista transpersonal. Entonces, la visión humanista transpersonal se refiere a una serie de conocimientos, de actitudes, de habilidades que logra encarnar el alumno a lo largo de la formación en su carrera y que le permite realizar lo que normalmente hacemos los psicólogos, pero desde una mirada particular y de una forma distinta. Lo que difiere es el desde dónde y el cómo se hace aquello que se está haciendo. Y yo te diría que en esa diferencia lo más importante de la visión humanista transpersonal tiene que ver con una imagen de hombre, una imagen de realidad que incorpora lo que la psicología dejó olvidado en los siglos de historia, ¿no? Nosotros surgimos como ciencia, nos surgimos de la filosofía y surgimos como una ciencia que estudia el alma, pero a poco andar, bueno, en realidad al cabo de varios siglos, la psicología fue por este afán de adquirir un carácter científico, fue dejando de lado varios aspectos, particularmente aquello que no fuera susceptible de ser medido y observado, asumido desde una mirada más cartesiana de la realidad y del mundo, y fue así como toda la dimensión espiritual trascendente del ser humano quedó olvidada y quedó relegada, en el caso de Occidente, en manos de las religiones, por ejemplo, ¿no? Y la visión transpersonal lo que hace es que reintegra, reincorpora esa dimensión. Es como una vuelta a las raíces también para la psicología. Eso que tú señalas es un elemento, yo diría, como de harta discusión y de harta conversación, no solamente a nivel de la escuela de psicología, sino que también a nivel de la psicología como disciplina, como profesión, porque en realidad la dimensión, cualquier psicólogo, cualquier persona puede llegar al transpersonal independientemente de la visión de origen, es decir, en la escuela tenemos profesionales y directivos que tienen una orientación teórica formativa de base distinta y finalmente derivan a la visión transpersonal a partir de sus propios procesos personales y profesionales de conocimiento, de formación y transformación. Entonces, lo que te quiero decir yo es que en principio se puede llegar al transpersonal desde distintas vías. En el caso de la psicología humanista, transpersonal de esta escuela, la visión es desde el humanismo porque se rescata algunos elementos particulares de la visión humanista del ser humano, que tienen que ver básicamente con la capacidad de autorrealización, de recoger la capacidad de sanación como un potencial que está inherente dentro del ser humano. Entonces se enfatiza esa mirada al ser humano donde se busca ligar también el sentido existencial, cotidiano, la vida cotidiana con un sentido más trascendente. La vida cotidiana no es vista separada ni distinta de lo transpersonal. Lo transpersonal no está allá y entonces, lo transpersonal está siendo y ocurriendo acá entre nosotros y es algo que nos constituye y que nos conforma como seres humanos. Bueno, yo diría que somos una escuela relativamente joven. La primera promoción de alumnos surge el año 2003. En ese entonces hubo 18 alumnos matriculados en esa ocasión y la mayoría de ellos eran personas que ya tenían una formación profesional previa.
sobre el 50, el 60, el 70% fácilmente, diría yo. Entonces eran personas que venían desde una búsqueda personal que se encontraba o que la escuela le daba un espacio para que pudieran dar forma a ese proceso que estaban viviendo. Entonces, eso es un elemento importante dentro de la historia de la escuela. Empezamos siendo una escuela pequeña, con pocos alumnos. A poco andar, diría yo que la escuela empezó a crecer de manera importante en términos de los alumnos matriculados que fue teniendo, pero siempre ha tenido este sello de una relación cercana, personal, casi individual en algunos casos, entre las personas del equipo directivo de la escuela y los alumnos, y principalmente entre los profesores y los alumnos. Entonces hay una característica que acompaña toda la historia de la escuela que tiene que ver con este proceso de acompañamiento de los estudiantes que hacemos todos quienes conformamos la comunidad académica. Nos interesa formar de una manera integral a los estudiantes, y esto implica una relación humana particular porque la dedicación es bien centrada en cada uno de ellos. Entonces, bueno, ese es un elemento distintivo dentro de la historia de la escuela. Hemos tenido también distintos planes de estudio. La escuela ha ido formando y actualizando su formación, su propuesta formativa, lo que se ve reflejado no solamente en la actualización de los programas, pero también en las mallas curriculares que hemos ido ofreciendo a la escuela, que básicamente se caracterizan porque mantienen los elementos distintivos de la visión transpersonal y van actualizando, incorporando las demandas de la sociedad y los avances de la propia disciplina. Yo creo que ha sido una experiencia bastante exitosa, por un lado, si uno piensa, por ejemplo, en la situación en que están nuestros alumnos egresados y titulados. Tenemos un número importante de alumnos egresados y titulados. Nuestros alumnos han logrado insertarse en el mundo laboral, en distintos espacios laborales, a nivel de formación intraescuela, todavía a nivel de las prácticas o las preprácticas, por ejemplo. Nuestros alumnos están progresivamente saliendo más al mundo. Inicialmente iban a pocos lugares, cada vez son más alumnos, cada vez son más lugares los que reciben y acogen a nuestros estudiantes y que los seleccionan y que optan por trabajar con nosotros precisamente porque diferencian o reconocen la visión transpersonal un sello distintivo y un aporte para las necesidades que estos centros que están insertos en la realidad logra dar respuesta. Yo te diría que hay un elemento característico. Todos los alumnos que ingresan a la escuela claramente optan por la visión humanista transpersonal. Básicamente ellos plantean que ven la malla y que la malla les parece interesante, la malla les parece distinta. Hay asignaturas que son, digamos, frecuentemente nombradas por los alumnos. Entonces los alumnos los postulantes y los alumnos que finalmente ingresan, lo que están aludiendo es que hay una propuesta formativa de la escuela con la cual ellos se sienten convocados y hacia la cual se sienten llamados, que es la posibilidad de una nueva psicología, digamos una psicología distinta que incorpora también otros elementos dentro del ser humano y también que los sitúa a ellos desde un rol bastante más como acompañantes de las personas a las que van a trabajar. Entonces, esta búsqueda, en algunos casos espiritual, o esta búsqueda de un sentido distinto, esta búsqueda formativa académica diferente, yo creo que es un elemento distintivo a lo largo de la historia de nuestra carrera. Y el otro elemento que ha pasado bastante es también en que, como yo te decía al principio, en el año 2003, la mayoría de los postulantes eran personas que ya tenían una profesión. Yo te diría que actualmente la mayoría son estudiantes que egresan, que están recién egresados del colegio y que ingresan directamente a la escuela. Entonces eso para nosotros nos da cuenta de que la escuela ya está siendo de alguna manera conocida, es un referente, y se ha ido aumentando también la cantidad de alumnos que vienen de otras universidades porque han tenido la oportunidad de conocer otras formas de abordar la psicología que no les resulta coherente consigo mismo y que buscan otra mirada. Hemos tenido diferentes, mira, yo te diría, hay una cosa que resulta bastante frecuente, diría yo, en distintas universidades, no solamente en esto,
Yo te diría que tenemos algunos alumnos que vienen huyendo de la biología y las matemáticas, pues entonces se encuentran con esos ramos en esta carrera que es los ramos que van a estar en cualquier universidad que imparte esta carrera y que les resulta de alguna manera difícil de comprender el sentido de esos elementos en la malla curricular. Hay algunas asignaturas, por lo tanto, frente a las cuales les cuesta comprender el significado y el aporte, pero no está dado por el valor de la asignatura, sino que está dado por la imagen o por el prejuicio o por la expectativa que tienen para ellos la visión transpersonal. Entonces hay ciertos alumnos que confunden la visión transpersonal como algo dado, como algo fácil, y como la visión transpersonal alude finalmente a una confianza inherente en la sanación, en la sabiduría del ser humano, ellos confunden este concepto de hombre con que se puede apelar a esa dimensión del ser humano para ser liberado de ciertos aspectos formativos y formales de la escuela, ¿no? Entonces, disciplinarios del rigor, exacto, sí, exactamente, sí. Algunas cosas que están más en la línea de la racionalidad, del rigor, de la puntualidad, de la asistencia. Los aspectos formales, convencionales, como que exacto. Y pueden dejarse. Claro, hay como una cierta, digamos, sí, como tendencia de evaluar o no comprender el sentido de esos aspectos formales, de lo convencional. Y que claramente son importantes porque sabemos que la visión transpersonal se fundamenta en una disciplina personal que tiene años de trabajo para que uno pueda incorporar realmente una modificación, un cambio personal. La visión transpersonal es una visión integral que tiñe distintos quehaceres del ser humano. Integra tanto dimensiones como metodología, etcétera, ¿no es cierto? Exacto. El rigor intelectual con lo experiencial. Exacto, sí, sí, claro. Todo lo transpersonal no está separado de lo cotidiano, lo transpersonal está ocurriendo en lo cotidiano, ¿no? No es algo que me pasa allá y entonces, es algo que está aquí y ahora y que uno lo trabaja a partir del aquí y ahora para poder abrirse a esa dimensión, que implica un trabajo, no sé, como decíamos recién, que incluye todas las otras dimensiones y los ámbitos. Dentro de la visión de la escuela, que incluye la visión del ser humano como un ser humano multidimensional, con distintos niveles de conciencia, con distintos planos de manifestación del ser, claramente hay aspectos, digamos, materiales, concretos, burdos, los cuales también se materializa eso y que son susceptibles y necesarios de ser trabajados y abordados. Te voy a contestar desde lo que yo sé, desde lo que yo he aprendido, desde lo que yo he escuchado en las conversaciones y los contactos que he establecido con nuestros estudiantes. Entonces, tenemos estudiantes, o sea, ya no son estudiantes, tenemos psicólogos titulados que trabajan en el ámbito de la psicología clínica, en el campo laboral de la psicología clínica, la psicología laboral y organizacional y la psicología educacional. Tenemos psicólogos que están en partes de salud pública, que están en sus propios consultas y qué sé yo. Claramente hay ciertos psicólogos egresados de nuestra y titulados de nuestra escuela que en su ejercicio profesional tienen que afrontar o hacerse cargo de aquellos elementos como más duros de la psicología convencional. Pero sin embargo, pese a que en términos del quehacer está bastante, en algunos casos, más cercano el quehacer convencional, característico de la psicología, hay una forma de hacerlo, hay una mirada sobre aquello que se está haciendo, hay una mirada sobre el hombre, sobre la institución, sobre el sentido de lo que está haciendo, que mantiene este aspecto transpersonal. Por ejemplo, me acuerdo de haber conversado con algunos alumnos que hicieron una tesis, su tesis que surge a partir de la práctica, que posteriormente uno de ellos siguieron en el ejercicio práctico, donde estaban hablando acerca de las grandes temáticas de la psicología organizacional hoy en día que tienen que ver cómo detectar y retener los talentos. Y eso es un elemento, los talentos en el mundo laboral es una temática a la cual convergen distintas disciplinas, sociología, ingeniería comercial, la psicología convencional,
internacional también, administración, por ejemplo. Es un tema compartido por muchas otras disciplinas, pero sin embargo ellos lograban entender que la posibilidad de que la empresa pudiese captar estos talentos también tenía que ver con el nivel de conciencia que tuviese la empresa como institución y podían percibir el valor y el aporte de un individuo a esta gran comunidad. Entonces, yo diría que independientemente del quehacer, lo que se preserva en los estudiantes es esta mirada del ser humano, esta mirada del sentido de su propio quehacer y de su propio ser, porque eso no es algo que se agregue desde afuera, sino que es una conciencia y un valor que emerge en los alumnos fruto de haber pasado por este proceso formativo. La dimensión de sentido en coherencia con la visión transpersonal. O sea, de hecho, tenemos profesores que son especializados en la visión humanista transpersonal y tenemos profesores que, si bien no tienen esa formación de base o no adscriben a este modelo formativo en términos de su propia formación, sí hemos hecho un proceso de capacitación y formación de los distintos profesores que permite que ellos puedan comprender y transmitir en el contexto de aula y la relación profesor-alumno de qué manera esa asignatura en particular cubre algún ámbito específico del ser humano, como el proceso el proceso biológico, el proceso cognitivo, la evaluación o algún proceso psicométrico o algún elemento psicopatológico, por ejemplo, ayudan a configurar, a hacer un aporte a la configuración de una imagen del ser humano y de la comprensión de lo que le ocurre a esa persona, a ese grupo, a esa institución. Todas las asignaturas, todos los programas de las asignaturas tienen definido un perfil particular para el programa, para que pueda desarrollar un docente ese programa, que implica algunos elementos como de experticia, profesionalización, grados académicos para poder ejercer esa asignatura. En algunos casos, como te digo, que son asignaturas más generales, no es exigible que el profesor posea una formación transpersonal, pero claramente las asignaturas que sí pertenecen a la visión son impartidas por profesores que cumplen estos requisitos, más la formación humanista transpersonal, y lo que caracteriza a todos ellos y que tiene que ver también con la propuesta de la universidad y con el modelo educativo de la universidad es que hay una idea de cómo, hay una propuesta y un lineamiento de cómo formar a los alumnos, que resignifica el rol del estudiante y también resignifica el rol del profesor, porque los profesores pasamos a ser formadores, mediadores y facilitadores del aprendizaje del otro, del estudiante, y es un aprendizaje que es construido entre todos. Por lo tanto, estamos hablando de profesores que además quieran trabajar con jóvenes en un proceso de acompañamiento de una construcción colectiva del conocimiento. O sea, este sería como un elemento transversal, ¿no es cierto? Exacto, ese sería como el elemento transversal de todas las asignaturas, y es lo que nosotros también en el equipo de dirección de la escuela les pedimos a los profesores, que hagan un proceso formativo de nuestros estudiantes, porque no estamos en un modelo, digamos, pasivo del estudiante o del aprendizaje, donde hace un trasvasije de conocimiento. Estamos en un proceso formativo, si lo dijéramos con otros términos podríamos decir transformativo, idealmente alquímico para los estudiantes. Entonces eso implica de parte de los profesores también un compromiso, una adhesión a este modelo y una voluntad y unas ganas. Y yo te diría que nuestros profesores, independientemente de la asignatura que imparten, tienen esa vocación. Como ambiente universitario siempre existe cierta discusión y cierto debate que tiene más bien un sentido de construcción, ¿no? que está dado, yo diría, por algunos profesores que tienen una formación más tradicional. Entonces, pero también nos hemos hecho cargo como equipo de dirección de la escuela de ese proceso, en el sentido que hemos trabajado fuertemente con los profesores de manera tal de, a partir del perfil de egreso de los estudiantes, poder trabajar para que los docentes comprendan de qué manera y a qué dimensión del perfil de egreso contribuye su asignatura. Entonces puede ser que existan profesores que no se definen, como te decía yo, como profesores transpersonales, pero no obstante eso, validan y respetan la visión transpersonal y entienden de qué manera se complementa o en qué punto se intersecta su visión, su enfoque con el de la escuela. Entonces nunca hemos tenido alguna dificultad, ¿no? Yo sé que a nivel del gremio, por así decirlo, hay personas que tienen posturas más
más crítica respecto, más que la visión transpersonal, yo te diría que la discusión que existe hoy en día entre algunos psicólogos es si acaso la visión humanista transpersonal adquiere mayor sentido si se proporciona a nivel de pregrado o de posgrado. Esa es la controversia más grande, independientemente que a nivel particular, personal, algunas personas se sientan identificadas o con una postura favorable en contra, ¿no? Pero yo diría que la controversia y la discusión más a nivel del Colegio de Psicólogos tiene que ver con eso. En términos epistemológicos hay dos autores importantes que fundamentan la visión de la escuela, Ken Wilber y Sri Aurobindo. Esos son básicamente los autores más inspiradores de la visión humanista transpersonal. El enfoque es bastante más, en el caso de la escuela, está bastante más cercano a la línea de la India, ¿no? Eso está dado también por la formación y por el enfoque que le dio nuestro director de visión, Héctor Bazán. Independientemente de que también a lo largo de las distintas asignaturas se incorporen otros autores, otros referentes teóricos, otras escuelas. Yo te diría que en términos de organización o directrices, nuestra formación tenemos una línea importante de prácticas que van desde el primer semestre hasta el último de los semestres, porque esta línea de práctica nos interesa que los alumnos, a través de una aproximación progresiva al mundo laboral, puedan ir adquiriendo a través del hacer, del qué hacer y el hacer reflexivo, las habilidades, los saberes necesarios que los definen como psicólogos. Entonces nos interesa un aprendizaje activo en ese sentido. Eso se logra de manera importante a través de toda la línea de las prácticas. Luego tenemos una línea importante de asignaturas. Bueno, estas prácticas obviamente tiene un enfoque humanista transpersonal. Luego tenemos otra línea importante que está dada por asignaturas teóricas de la visión humanista transpersonal, que son asignaturas más bien de corte teórico-práctico, donde ahí se entregan elementos de contenidos, de habilidades transversales y necesarias de la visión humanista transpersonal. Tenemos una línea metodológica fuerte, una línea investigativa que hemos reforzado también, una línea de diagnóstico, y luego unas asignaturas que conforman lo que podríamos llamar las bases del conocimiento de cualquier psicólogo. Psicología del desarrollo, teorías de la personalidad, procesos psicológicos, eso conforma las bases del conocimiento de la psicología. Sí, se podría decir perfectamente. Yo te diría que eso que estamos hablando es nuestro sentido, nuestra razón de ser como escuela, ¿no? Y también desde el convencimiento y desde la certeza que como humanidad estamos en un momento de crisis también, de crisis de sentido, y obviamente hay una serie de problemáticas que han emergido, una serie de problemáticas, algunas nuevas, otras que se mantienen, frente a las cuales la psicología más clásica, más convencional, no ha logrado dar respuesta o dar respuesta de manera parcial. Y claramente esta escuela pretende buscar un medio alternativo distinto que, integrando todos los aportes que tú muy bien mencionas, logren dar una salida diferente que pueda situar al ser humano como el actor de su vida y como la persona que puede resignificar su propia existencia y encontrar en sí mismo, despertar en sí mismo este buscador de su propia existencia y su sentido de sanación. Bueno, Héctor es un psiquiatra de origen, de profesión, ¿no? que dado sus diferentes estudios y procesos de transformación personal y espiritual, también ha desarrollado y fruto de una síntesis de al menos 40 años de ejercicio profesional, ha hecho una propuesta psicoterapéutica importante, que incluye una forma de entender lo que le pasa al ser humano, y a partir de esa una propuesta de intervención clínica psicoterapéutica también. Y esa impronta que tú planteas es una impronta que se transmite también, que se enseña a través de distintas cátedras, que se desarrolla de manera importante y que además lo que él hace es una integración de distintos saberes. Entonces su síntesis personal, pero que además él al momento de entregarlo aporta cuáles son sus referentes, por lo tanto los alumnos pueden llegar a construir y comprender esta propuesta de la escuela a partir de la lectura directa de la propuesta de Héctor y la lectura de otros autores también. En esta lectura de lo que le pasa
reconocer esta comprensión del ser humano, está también la bajada de la visión de la escuela, que tiene que ver con la comprensión desde una mirada espiritual, por así llamarlo, de lo que le acontece al ser humano el día de hoy. El proceso psicoterapéutico clínico es un proceso psicoespiritual y dentro de eso también caben los elementos duros, por así decirlo, de la clínica, de la psicopatología, de la psiquiatría, de la biología y de la sociología también incluso, y la antropología. Volvemos a esta mirada integral y unitaria, ¿no? Exacto, volvemos a esta mirada integral y unitaria, y lo que es también bastante, diría yo, distintivo, que es como un sello fuerte, que si bien se trabaja en otras escuelas, en esta escuela se trabaja de una manera mucho más importante, y es la comprensión de la importancia del vínculo terapéutico como un proceso de encuentro, porque cuando se produce el encuentro entre el terapeuta y el buscador es cuando emerge el espíritu, y finalmente el espíritu lo que sana, y este encuentro es posible en la medida que el trabajo del psicoterapeuta consigo mismo sea también un trabajo de desarrollo psicoespiritual, que implica no solamente una supervisión, por así decirlo, de trabajos de pacientes, sino que también un trabajo de meditación, un trabajo de autoobservación, un trabajo de conciencia, de desarrollo personal permanente desde la mirada humanista transpersonal. Es decir, para la posibilidad que tengo yo como psicoterapeuta de reconocer o vibrar con el otro, tengo que tener también mis propios canales, por así decirlo, abiertos y receptivos. Agradecerte la invitación a esta entrevista, y luego también contarte que yo diría que este proceso, que en lo personal para mí, el llegar a esta escuela desde el año 2004, posteriormente asumir estas funciones académico-administrativas, también ha ido acompañado de un proceso de transformación personal significativo, que ha significado como un espacio, una oportunidad y un medio en el cual se han consolidado y se han cimentado aprendizajes previos que tenía yo, y que se han enriquecido claramente con la visión de la escuela, y así como nosotros esperamos de nuestros estudiantes que ellos tengan un proceso de transformación, te puedo contar que para mí también ha sido eso, un proceso de transformación importante, de transmutación incluso. Coincido contigo en el sentido de que la escuela tiene un sello diferenciador, que es la mirada humanista transpersonal, que conversamos extensamente la vez pasada, pero además eso tiene una aplicación, una bajada específica a nivel clínico, que representa también un plus, un elemento clave, distintivo de la escuela, y que además no solamente lo reconocemos nosotros a nivel de escuela, sino que también a partir de la experiencia que hemos tenido de nuestros estudiantes en práctica, en distintos centros de práctica, es también algo que es percibido por las personas de afuera, tanto por las personas, los beneficiarios, los pacientes que reciben la atención de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, como también de los mismos coordinadores y psicólogos de estos centros de práctica. Y esta bajada específica al modelo transpersonal tiene que ver con la incorporación de la clínica floral de Bach como un elemento clave, fundamental en el proceso psicoterapéutico. Entonces, para así decirlo, hay una mirada, hay una forma de entender la problemática o el problema o el dolor o el sufrimiento que aqueja a la persona que asiste a consulta pidiendo ayuda, y esa mirada es vista no solamente desde los distintos o es comprendida no solamente desde las distintas escuelas psicológicas que plantean como niveles de legitimidad del ser, sino que también son concebidos desde una mirada mucho más amplia, que considera también la configuración psicoenergética y espiritual del ser humano. Por lo tanto, una problemática es entendida en sus distintos ámbitos que están implicados, en sus ámbitos psicológicos, en sus ámbitos emocionales, en sus distintos niveles de conciencia, en su dimensión espiritual también. Entonces hay una mirada de lo que le pasa a la persona que no está determinada por aquello que le está ocurriendo en el momento, sino que aquello que le pasa es concebido o es visto como una condición posible. El ser humano es siempre visto como un ser posible, como un ser que está en evolución, y una buena parte del sufrimiento actual responde a estar más bien escindido, disociado, dividido, separado de su condición esencial, que tiene que ver con una condición de estar conectado o reconectado con la dimensión espiritual. Entonces, dentro de las distintas
recursos y por lo tanto lo que ocurre con la persona que asiste a la consulta está identificado con parcialidades de sí mismo, con distintos aspectos separados de su personalidad o de su ego, y confunde quién realmente es, o ha olvidado quién realmente es, y ha olvidado quién es en esencia, y cree ser aquella parte de sí con la cual se identifica. Entonces, el proceso de reintegración, de reunificación, de ampliar esta conciencia del ser humano respecto de sí mismo y este sentido identitario, se ve facilitado de manera importante por la actitud del terapeuta, que permite verlo en este sentido de potencialidad, pero, y también de manera importante se ve facilitado por el empleo de la clínica floral, principalmente la clínica floral de Bach, que, como tú bien sabes, la clínica floral y las esencias florales tienen la particularidad de actualizar las virtudes que están presentes en el ser humano, pero una dimensión más bien de potencialidad. Entonces, el uso de las esencias florales facilita que emerja aquella condición que está dificultada o separada, escondida detrás de esta confusión o esta herida biográfica que tiene el ser humano como condición que plantea adaptativa frente a la situación de vida actual. Perfecto. O sea que esta visión transpersonal, cuando se aplica, cuando se baja, no solamente se concibe lo transpersonal como las dimensiones más altas del ser, o más significativas, más profundas, más sutiles, profundamente. Claro, o sea, tú lo has dicho muy bien, o sea, de hecho en la clínica humanista transpersonal, lo que en otras corrientes teóricas se plantea con el motivo de consulta pasa a ser posteriormente una puerta de evolución posible, ¿no? Y no solamente se plantea un encuentro único, el proceso clínico como un proceso psicoespiritual y de evolución para el buscador, sino que también para el paciente, es decir, para el paciente, sino que también para el terapeuta. Hay un momento en el cual lo que el paciente o el buscador viene a plantear también representa un mensaje, una oportunidad de crecimiento, un momento único e irrepetible que también representa un momento de evolución y de trabajo para el terapeuta que está acompañando y facilitando este proceso. Exactamente, sí, como una dimensión más trascendente, más espiritual, más inclusiva, que no niega para nada, por ejemplo, el aporte o la complementariedad que se puede dar con otras disciplinas vinculadas a la salud mental, con la psiquiatría, con el aporte farmacológico. Uno como paciente, como psicólogo, humanista transpersonal, puede incorporar perfectamente distintas técnicas aprendidas de las distintas corrientes teóricas propias de la psicología, y por lo tanto concebir o entender o explicarse la información que emerge a partir de la aplicación de un átomo social del psicodrama, por ejemplo, o de un trabajo de imaginería desde esta perspectiva. Bueno, en la Escuela de Psicología, nuestra escuela, el legado de Bach es fundamental. Yo, como te decía inicialmente, es un sello diferenciador. Nosotros tenemos un ramo que tiene ese nombre específicamente, la Clínica Floral de Bach, que es un ramo que viene a resumir un elemento o elementos que se han venido entregando a lo largo de la malla curricular. Y es aquí donde en este ramo donde se plantea cómo se concibe las problemáticas de las personas, los sufrimientos, los dolores, se concibe cómo es también una intervención, esta línea, cuál es la actitud o el trabajo que implica un terapeuta. Entonces, lo importante de la Clínica Floral de Bach que no solamente plantea diría yo, una forma de concebir las dolencias del ser humano como dolencias del alma, sino que plantea también un camino de evolución y una solución posible. Sí, bueno, y recogiendo lo que dice Bach también, una otra esencia floral es el propio terapeuta. Eso implica también que el terapeuta debe realizar consigo mismo aquellos trabajos que todos los psicólogos clínicos estamos llamados, ¿no? Como que tiene que ver con el espacio de supervisión, el trabajo permanente, el trabajo de conciencia permanente, y en este sentido también un trabajo de compromiso con el desarrollo personal y de la propia conciencia como a nivel de práctica de vida.